Wisconsin, un joven llamó a la policía para reportar la desaparición de sus padres. Sonaba sereno, colaborador, incluso preocupado. Pero cuando los investigadores siguieron la pista digital que él nunca imaginó que rastrearían, descubrieron una verdad escalofriante: el mayor peligro nunca había salido de la casa. En el pueblo de Windsor, Wisconsin, la vida avanzaba a un ritmo predecible. Ubicada al noreste de Madison, la comunidad era conocida por sus barrios tranquilos, buenas escuelas y las rutinas constantes de la vida familiar del Medio Oeste. La gente se saludaba desde las entradas de sus casas, los niños andaban en bicicleta por calles arboladas y la mayoría creía conocer bien a sus vecinos. Era un lugar donde el crimen grave parecía lejano, algo que ocurría en otra parte. Entre las familias que llamaban hogar a Windsor estaban Bart y Krista Alderson, padres que habían pasado décadas construyendo un hogar estable y solidario. Bart Alderson, de 50 años, trabajaba como contador, una profesión que reflejaba su carácter metódico. Era visto como confiable, analítico y práctico, alguien que creía en la preparación y la responsabilidad. Krista, de 53, era asistente administrativa y solía describirse como amable y atenta, el centro emocional de la familia. Juntos criaron a 2 hijos y formaron un hogar marcado por la estructura, el apoyo y las expectativas. Su hijo menor, Chandler Michael Alderson, nació el 15 de marzo de 1998. De niño parecía normal en el mejor sentido, educado, algo reservado y lo bastante inteligente para no generar preocupación. Asistió a escuelas locales y creció rodeado de las oportunidades que sus padres se esforzaron por darle. Nada en sus primeros años insinuaba la oscuridad que más tarde definiría su nombre. Al comenzar sus 20, Chandler aún vivía en casa. Para muchas familias, esto era práctico, una forma de ahorrar mientras se terminaban los estudios. Bart y Krista creían que su hijo hacía exactamente eso. Chandler les dijo que estaba inscrito en Madison Area Technical College, estudiando tecnología de la información y preparándose para graduarse. Hablaba con seguridad sobre sus cursos, exámenes y progreso académico. Pero la historia de Chandler no terminaba en la universidad. Les dijo a sus padres que había conseguido una oportunidad laboral en SpaceX, una de las compañías aeroespaciales más reconocidas del mundo. Según Chandler, el puesto pronto exigiría mudarse a Florida. Era el tipo de noticia que todo padre sueña escuchar, su hijo entrando en un futuro lleno de promesa y éxito profesional. Bart y Krista estaban orgullosos. Compartieron la noticia con familiares y amigos. Tras años de guía y apoyo, parecía que su hijo estaba listo para comenzar una vida independiente. Sin embargo, bajo ese relato esperanzador había una realidad muy distinta a la que Chandler describía. Chandler no estaba inscrito en la universidad. No se estaba graduando. Y nunca había sido contratado por SpaceX. Durante meses, Chandler construyó una compleja red de mentiras diseñada para resistir cualquier revisión. Creó cuentas de correo falsas haciéndose pasar por funcionarios académicos y representantes de empresas. Produjo documentos falsificados. Cuando lo cuestionaban, casi siempre tenía una explicación lista: retrasos técnicos, confusión administrativa o errores de comunicación. Cada mentira necesitaba otra, y poco a poco la identidad falsa que mostraba se volvió más compleja que la verdad que ocultaba. Mantener esa fachada exigía vigilancia constante. Cada conversación implicaba riesgo. Cada pregunta amenazaba con exponerlo. Por un tiempo, el engaño funcionó. Pero Bart Alderson no era un hombre que aceptara la incertidumbre con facilidad. Su profesión lo había entrenado para notar inconsistencias, y lentamente ciertos detalles empezaron a inquietarlo. Chandler no parecía asistir a clases. No había estados de matrícula, ni tareas visibles, ni prueba concreta de empleo. A pesar de afirmar que estaba a punto de iniciar una gran carrera, no tenía ingresos confiables. Las preguntas comenzaron en voz baja. Bart pidió documentación, expedientes académicos, confirmación laboral, algo tangible. Chandler respondió con tranquilizadores, prometiendo a menudo que los papeles llegarían pronto. Sin embargo, las pruebas nunca aparecían. Con el paso de las semanas, la preocupación se convirtió en sospecha.
A inicios del verano de 2021, Bart empezó a verificar directamente las afirmaciones de su hijo. Lo que descubrió solo aumentó su inquietud. Los registros no coincidían con la historia de Chandler. Los intentos de confirmar la inscripción no llevaron a nada. La imagen de un estudiante próspero rumbo a una carrera prestigiosa comenzó a derrumbarse bajo el peso de simples verificaciones. Dentro de la casa de los Alderson, la tensión creció. Para Chandler, la presión debió sentirse asfixiante. La vida que describía, el estudiante exitoso, el futuro ingeniero, el próximo empleado de SpaceX, existía solo en la ficción. La exposición significaría más que vergüenza. Rompería la confianza de las dos personas que lo habían apoyado sin dudar. Amigos que trataron con Chandler en ese periodo recordarían después a un joven ansioso por parecer logrado. Hablaba de su futuro con seguridad, a veces agregando detalles que hacían su historia más convincente, entrenamientos especializados, verificaciones de antecedentes, procesos de incorporación. Para oyentes casuales, sonaba creíble. Pero el engaño tiene un costo. Vivir dentro de una realidad fabricada suele exigir distancia emocional, y algunos notaron que Chandler parecía cada vez más retraído. Si ese aislamiento nació de la ansiedad, el miedo o el agotador esfuerzo de sostener sus mentiras es imposible de medir. Lo claro es que la brecha entre verdad y ficción se reducía con rapidez. Mientras tanto, la determinación de Bart por descubrir la verdad se intensificó. No lo movía la ira, sino la expectativa de honestidad de un padre. Como muchos, probablemente creía que enfrentar el problema aún podía corregirlo, que cualquier error podía resolverse antes de volverse permanente. Krista permanecía comprensiva, atrapada en el doloroso espacio entre confianza y duda que muchos padres sienten cuando algo parece mal pero aún no está probado. El verano se instaló sobre Wisconsin. Los largos días y las noches templadas devolvieron a Windsor su calma habitual. Los vecinos cuidaban sus jardines. Las familias se preparaban para las celebraciones del 4 de julio. En apariencia, nada en el hogar de los Alderson resultaba inusual. Sin embargo, dentro de esas paredes se acercaba un ajuste silencioso. Bart había llegado a un punto en que necesitaba respuestas definitivas. Las preguntas ya no podían posponerse, y Chandler no podía seguir dependiendo de explicaciones vagas. La imagen cuidadosamente construida durante meses comenzaba a desmoronarse. Para Chandler, la posibilidad de quedar expuesto ya no era teórica, era inminente. Lo que ocurre en la mente humana cuando las mentiras crecen demasiado para sostenerse varía de persona a persona. Algunos confiesan. Otros se repliegan. Otros intentan reparar el daño. Y en casos raros y profundamente trágicos, la desesperación toma un camino mucho más oscuro. Cuando junio dio paso a julio de 2021, la familia Alderson estaba al borde de un momento que ninguno podía reconocer por completo, un instante marcado por la confianza, el engaño. El miedo y el peso insoportable de una verdad a punto de salir a la luz. En Windsor, las calles seguían en silencio. Pero dentro de una casa, el frágil equilibrio entre realidad e ilusión estaba a punto de romperse. La mañana del jueves 1 de julio de 2021 comenzó como muchas otras en Windsor, Wisconsin, tranquila, cálida y sin nada notable. El verano se había asentado sobre el condado de Dane, y para la mayoría el día prometía solo rutina. Dentro de la casa de los Alderson, sin embargo, el ambiente estaba lejos de ser normal. Bajo la estructura familiar, la tensión llevaba semanas creciendo. Bart Alderson se preparaba para actuar. Tras volverse cada vez más sospechoso de las afirmaciones de Chandler sobre la universidad y el trabajo, Bart había decidido verificar directamente el estado académico de su hijo con Madison Area Technical College. Quería claridad, algo factual que no pudiera explicarse. Para Chandler, esto era una amenaza inmediata. La identidad que había construido estaba por derrumbarse. Los investigadores determinarían después que esa mañana, dentro del hogar, estalló la violencia. Las pruebas presentadas en el juicio mostraron que Bart fue baleado y asesinado en la casa. El ataque fue repentino y deliberado. No había señales de entrada forzada ni indicios de un intruso. El peligro vino de dentro de las paredes que antes simbolizaban seguridad.
El intercambio emocional previo al disparo solo se conoce por la evidencia física, pero los fiscales sostuvieron que Chandler actuó para impedir que su padre descubriera la verdad y expusiera meses de engaño que habían definido su vida. Tras la muerte de Bart, el crimen no terminó. Entró en una fase que reveló un nivel escalofriante de cálculo. Chandler trasladó el cuerpo de su padre al sótano. Allí, concluirían luego los investigadores, desmembró los restos, un acto que exigía tiempo, esfuerzo y distancia emocional. Se usaron herramientas de la casa y se intentó ocultar lo ocurrido. Partes de los restos fueron quemadas en la chimenea familiar, sugiriendo un intento de destruir evidencia. Sin embargo, aún faltaba una persona dentro del hogar. Krista Alderson regresó más tarde ese día. Krista no tenía motivo para creer que entraba en peligro. Como tantos padres, confiaba en el entorno que había ayudado a crear. En cambio, encontró una escena ya marcada por la violencia. Los fiscales argumentarían después que Chandler mató a su madre poco después de que llegara, disparándole antes de que pudiera comprender lo que ocurría. El acto aseguró que no hubiera testigos, nadie que cuestionara la desaparición de Bart o exigiera respuestas que Chandler no podía dar. Con ambos padres muertos, la casa cayó en un silencio antinatural. Pero Chandler no avisó de inmediato a las autoridades. En su lugar, comenzó a construir otra historia. En las horas y días siguientes, dijo que Bart y Krista se habían ido a la cabaña familiar cerca del río Wisconsin. Según Chandler, la pareja planeó un viaje espontáneo y no había regresado. Cuando familiares y amigos preguntaron por qué nadie sabía de ellos, ofreció explicaciones casuales, poca señal, planes de última hora, cambio de agenda. A primera vista, la historia parecía creíble. Era verano, una época en que muchas familias escapan a cabañas y lagos. Pero tras bastidores, Chandler trabajaba para borrar las huellas físicas del crimen. Los investigadores descubrirían después que trasladó partes de los restos lejos de la casa. Algunas fueron esparcidas en zonas rurales del condado de Dane. Otras se ocultaron en terrenos que Chandler ya conocía. Las distancias sugerían planificación, un intento de separar la evidencia de la escena y dificultar su hallazgo. Sin embargo, ocultar rara vez es perfecto. El 5 de julio, Chandler reportó a sus padres como desaparecidos. Al hablar con las autoridades, repitió la historia del viaje, presentándose como un hijo preocupado sin saber por qué no regresaban. Las cámaras corporales de los agentes captaron su actitud, cooperativa, serena y aparentemente inquieta. Para los investigadores, parecía colaborador. Pero pequeñas inconsistencias surgieron casi de inmediato. Bart y Krista eran personas responsables que mantenían contacto regular con familiares y amigos. No era propio de ellos desaparecer sin aviso. Sus teléfonos no mostraban actividad que indicara viaje. No hubo avistamientos confirmados en la cabaña. Entonces apareció otro detalle que llamó la atención. Chandler había pasado el fin de semana del 4 de julio en reuniones sociales, incluso con su novia y la familia de ella. Testigos describieron una calma inusual para alguien con padres supuestamente desaparecidos. Participó en actividades normales, comidas, charlas, celebraciones. El duelo se manifiesta distinto en cada persona, pero los investigadores están entrenados para notar conductas que se apartan de lo esperado. A medida que la búsqueda se intensificó, las autoridades examinaron más de cerca la casa. Lo que hallaron aumentó su preocupación. El vehículo de Bart seguía en la residencia. Objetos personales que la pareja habría llevado en un viaje permanecían dentro. No había evidencia clara de que hubieran hecho maletas o preparado salida alguna. Mientras tanto, la evidencia digital empezó a contar su propia historia. Los datos del teléfono de Chandler lo situaban en áreas rurales justo cuando afirmaba que sus padres estaban fuera. Cámaras de vigilancia registraron movimientos que contradecían su cronología. Cada dato reducía el espacio en que su versión podía sostenerse. El giro llegó el 7 de julio, cuando se hallaron restos humanos cerca del río Wisconsin. El hallazgo transformó casi al instante un caso de desaparición en una investigación por homicidio. Para la comunidad de Windsor, la noticia fue profundamente inquietante. La violencia grave era rara, y la idea de que implicara a una familia local resultaba impensable.
Los investigadores trabajaron con método, siguiendo evidencia forense, registros digitales y las propias declaraciones de Chandler. Al reconstruir la línea temporal, emergió una imagen, no de caos repentino, sino de acciones deliberadas tras los asesinatos. Dentro de la casa, un examen más detallado reveló señales de limpieza extensa. Zonas del sótano mostraban intentos de eliminar material biológico. La chimenea contenía fragmentos quemados luego vinculados a restos humanos. Lo que parecía una desaparición inquietante se convertía rápidamente en algo mucho más oscuro. Aún así, Chandler siguió presentándose como un hijo en busca de respuestas. Habló con detectives, contestó preguntas y sostuvo que sus padres simplemente se habían ido y no volvieron. Pero el peso de la evidencia física crecía. Y la evidencia no olvida. Para la segunda semana de julio, los investigadores ya no preguntaban si Bart y Krista habían sido dañados. Su atención se centró en cómo y por quién. La casa silenciosa de Windsor se volvió el centro de una investigación en expansión, una que pronto revelaría la devastadora realidad de lo ocurrido dentro. Para quienes conocían a Bart y Krista, los detalles eran casi imposibles de asimilar. Habían sido padres que ofrecían estabilidad, guía y confianza. Ahora, la búsqueda de la verdad avanzaba, impulsada por la ciencia forense, la paciencia investigativa y la convicción de que incluso los crímenes mejor ocultos dejan un rastro. Y ese rastro comenzaba a conducir a un destino inequívoco. En los días posteriores al hallazgo de restos humanos cerca del río Wisconsin, los investigadores adoptaron plenamente el protocolo de homicidio. Lo que comenzó como un caso de desaparición ahora se sostenía en la certeza de que Bart y Krista Alderson no se habían ido por voluntad propia. El tranquilo pueblo de Windsor se encontró en el centro de una investigación criminal en expansión, definida por la precisión forense y el armado constante de hechos. Los detectives de la oficina del sheriff del condado de Daña abordaron el caso con método. Su primera prioridad fue la identificación. El examen forense confirmó que los restos pertenecían a Bart Alderson. La noticia fue devastadora para familiares, amigos y colegas que aún esperaban otro desenlace. Pero incluso mientras el duelo se asentaba, la investigación avanzó. Krista seguía desaparecida, y los investigadores creían que su destino estaba ligado a la misma violencia. La atención se centró cada vez más en la última persona que vio a la pareja con vida, su hijo. Desde el inicio, Chandler se mostró cooperativo. Habló con calma con los agentes, explicó su versión y repitió el relato de un viaje espontáneo a la cabaña familiar. Pero los investigadores experimentados saben que los casos suelen resolverse en los márgenes, en las pequeñas contradicciones entre palabras y evidencia. La forencia digital se convirtió en una de las herramientas más tempranas y poderosas para reconstruir la cronología. Los datos extraídos del teléfono de Chandler revelaron actividad de ubicación incompatible con sus declaraciones. En vez de quedarse cerca de casa mientras sus padres supuestamente estaban fuera, su dispositivo viajó a zonas rurales y remotas del condado de Dañe. Estos movimientos coincidían estrechamente con lugares que luego serían registrados. Una prueba resultó especialmente clave: los datos de ubicación de Snapchat. La función de mapa situó a Chandler en regiones aisladas en momentos en que afirmaba estar en otro lugar. Las huellas digitales, a diferencia de la memoria, son difíciles de alterar. Cada dato cuestionaba en silencio la narrativa que había ofrecido. Los investigadores también obtuvieron videos de vigilancia de caminos y propiedades cercanas. Vehículos vinculados a Chandler fueron vistos rumbo a áreas boscosas y terrenos junto al río. Aunque ninguna imagen captó el crimen, reforzaban un patrón: movimiento, aislamiento y oportunidad. Mientras tanto, los equipos forenses regresaron a la casa de los Alderson con órdenes de registro. En el sótano, las pruebas químicas revelaron rastros de sangre no eliminados pese a aparentes limpiezas. El luminol expuso zonas donde había habido material biológico. Para ojos entrenados, los patrones sugerían no solo violencia, sino intentos de borrarla. La chimenea familiar atrajo especial atención. Entre cenizas y restos, los investigadores recuperaron fragmentos óseos quemados. El análisis posterior confirmó que eran humanos. El hallazgo reforzó la teoría de que se tomaron medidas importantes para destruir evidencia. A medida que la búsqueda se ampliaba, los investigadores hicieron otro descubrimiento sombrío.
En una propiedad rural del condado de Dañe se localizaron más restos, esta vez identificados como Krista Alderson. A diferencia de los de Bart, hallados cerca del agua, los de Krista habían sido ocultados en tierra. La separación parecía intencional, otro intento de dificultar su recuperación e identificación. Para el equipo investigador, el caso se volvía más claro, aunque no menos perturbador. Los detectives comenzaron a examinar más a fondo el pasado de Chandler, buscando entender no solo qué ocurrió, sino por qué. La respuesta surgió de registros, entrevistas y evidencia electrónica. Chandler nunca estuvo inscrito en el programa universitario que describía. No había graduación próxima, ni trámites de transferencia, ni historial académico. El empleo en SpaceX no existía. Un análisis más profundo descubrió correos falsificados que Chandler había creado para respaldar sus afirmaciones. Algunos parecían provenir de direcciones institucionales. Otros mencionaban procesos de ingreso, verificaciones y cronogramas de capacitación. Juntos formaban una ilusión cuidadosamente construida, que se sostuvo hasta que el escrutinio amenazó con desmantelarla. Los investigadores vieron entonces un posible motivo tomar forma. La inminente exposición del engaño pudo haber creado una crisis de la que Chandler creyó no poder escapar. La dependencia financiera, el fracaso académico y el colapso de la confianza pueden generar enorme presión psicológica. Los fiscales sostendrían después que, en lugar de enfrentar la verdad, eligió un camino de violencia irreversible. Las entrevistas con quienes interactuaron con él a inicios de julio aportaron más contexto. Testigos describieron su actitud como inusualmente estable dadas las circunstancias. Asistió a eventos sociales, pasó tiempo con la familia de su novia y participó en actividades normales mientras la búsqueda ya estaba en marcha. Por separado, la conducta prueba poco. En conjunto, puede volverse reveladora. A medida que la evidencia crecía, los detectives realizaron múltiples entrevistas con Chandler, dándole oportunidades de aclarar inconsistencias. Los investigadores suelen dejar que las conversaciones fluyan, sabiendo que las contradicciones a veces emergen sin confrontación directa. Chandler mantuvo su historia. Pero para mediados de julio, la evidencia física y digital ya superaba sus explicaciones. Las ubicaciones, los hallazgos forenses y los registros fabricados, todo apuntaba a una sola conclusión. El 15 de julio de 2021, Chandler Alderson fue arrestado. Inicialmente fue acusado de proporcionar información falsa, pero el caso se amplió rápido. Los fiscales presentaron múltiples cargos, incluido homicidio intencional en primer grado, mutilación de cadáver, ocultamiento de cadáver y falsedad sobre una persona desaparecida. Para los seres queridos de Bart y Krista, el arresto marcó un giro doloroso. La búsqueda de respuestas condujo a alguien que jamás imaginaron. Comprender que la amenaza venía de la propia familia transformó el duelo en algo más complejo, una mezcla de dolor, incredulidad y preguntas sin resolver. Sin embargo, un arresto es solo el inicio del proceso legal. En los meses siguientes, los fiscales construyeron un caso basado en ciencia forense y reconstrucción digital. Expertos analizaron la balística, confirmaron el origen del arma y mapearon los movimientos de Chandler con mayor precisión. Antropólogos ayudaron a examinar los restos recuperados, estableciendo cómo habían sido desmembrados. Incluso los detalles menores aportaron al mosaico probatorio. Recibos, marcas de herramientas, actividad telefónica y cronologías de testigos ayudaron a convertir la sospecha en hechos procesables. La comunidad observó de cerca cómo la información ingresaba gradualmente al ámbito público. Windsor, antes definida por su calma predecible, ahora enfrentaba que uno de los crímenes más graves imaginables había ocurrido en un vecindario familiar. Para los investigadores, sin embargo, la emoción no podía guiar el proceso, solo la evidencia. A inicios de 2022, el caso estaba listo para juicio. Los fiscales se prepararon para presentar una narrativa basada no en especulación, sino en el peso acumulado de datos, interpretación forense y engaño demostrado. El tribunal pronto sería el lugar donde esa narrativa se pondría a prueba. Detrás de cada prueba y testimonio estaban las vidas de Bart y Krista, padres de rutinas comunes, confianza genuina y últimos días ahora bajo minucioso escrutinio legal.
Cuando el juicio de Chandler Michael Alderson comenzó en enero de 2022 en el Tribunal del Condado de Dane, en Madison, Wisconsin, el proceso tuvo una gravedad silenciosa. Las salas judiciales suelen equilibrar emoción y procedimiento, pero en este caso el peso era inconfundible. Dos vidas habían sido arrebatadas, Bart y Krista Alderson, padres que pasaron décadas construyendo una familia basada en la confianza, y ahora el sistema legal debía presentar con cuidado la verdad de lo ocurrido en su hogar. La fiscalía abordó el caso con claridad metódica. En lugar de depender de una revelación dramática, construyó su argumento pieza a pieza, guiando al jurado por una cronología respaldada por ciencia forense, registros digitales, evidencia física y las propias declaraciones de Chandler. Su afirmación central fue directa: Chandler mató a sus padres para evitar que descubrieran el alcance de su engaño sobre estudios, empleo y el futuro que había inventado. Los jurados primero escucharon sobre las mentiras. Los testigos declararon que Chandler había dicho a amigos, familiares e incluso a su novia que estaba a punto de graduarse del Madison Area Technical College y preparándose para un prestigioso empleo en SpaceX. Los investigadores explicaron cómo correos fabricados y comunicaciones falsificadas sostuvieron esa ilusión. Funcionarios académicos confirmaron que no estaba inscrito. Ningún registro laboral respaldaba sus afirmaciones. La vida que describía simplemente no existía. La fiscalía sostuvo que a fines de junio de 2021 esa realidad falsa se derrumbaba. Bart había empezado a exigir pruebas, expedientes, confirmación, algo tangible. El enfrentamiento posterior, sugirieron, creó un momento que Chandler creyó no poder soportar social ni emocionalmente. Luego el juicio se centró en la violencia misma. Expertos forenses describieron la evidencia recuperada en la casa de los Alderson. Las pruebas químicas revelaron rastros de sangre en el sótano compatibles con intentos de limpieza. Especialistas explicaron hallazgos balísticos vinculados al arma usada en los homicidios. Antropólogos ofrecieron testimonio clínico sobre el estado de los restos, ayudando al jurado a comprender las acciones deliberadas tras las muertes. Cada detalle se presentó con contención profesional, pero el efecto acumulado fue profundamente inquietante. La evidencia digital fue otro pilar del caso. Analistas guiaron al jurado por datos de ubicación que rastrearon los movimientos de Chandler en los días cercanos a la desaparición de sus padres. Los mapas mostraron cómo su teléfono viajó a sitios remotos donde luego se hallaron restos. Datos de Snapchat, avistamientos de vehículos y reconstrucciones de tiempo coincidían con los hallazgos. La implicación no era una furia repentina, sino acción sostenida. Los testigos añadieron contexto humano a la evidencia técnica. Amigos describieron a Chandler hablando con seguridad sobre su futuro mientras mantenía el engaño en privado. Otros recordaron su conducta durante el fin de semana del 4 de julio, socializando, asistiendo a reuniones y mostrándose sereno incluso cuando la búsqueda ya empezaba. La fiscalía subrayó que la conducta por sí sola no prueba culpabilidad, pero junto a la evidencia física contribuía a una narrativa coherente. La defensa enfrentó un reto formidable. Sin negar que Bart y Krista habían sido asesinados, los abogados pidieron al jurado examinar si la fiscalía había probado la intención más allá de toda duda razonable. Destacaron la ausencia de testigos oculares y sostuvieron que el caso dependía en gran parte de evidencia circunstancial. Sin embargo, la evidencia circunstancial, cuando se superpone con cuidado, puede ser poderosa. Durante varios días, el jurado escuchó a investigadores, científicos forenses, expertos médicos y civiles cuyas vidas se cruzaron con la familia Alderson. Fotografías, diagramas y gráficos transformaron afirmaciones abstractas en hechos visibles. La sala se mantuvo ordenada, pero la corriente emocional era imposible de ignorar. Familiares de Bart y Krista asistieron al proceso, sentados en silencio mientras el capítulo final de sus seres queridos era examinado en detalle público. Los juicios suelen obligar a las familias a revivir la pérdida en cámara lenta, cada prueba un recordatorio de lo irreversible. Tras los alegatos finales, el caso quedó en manos del jurado. Las deliberaciones duraron poco. El 20 de enero de 2022 se leyó el veredicto, culpable de todos los cargos, incluidos 2 de homicidio intencional en primer grado, mutilación de cadáver, ocultamiento de cadáver y proporcionar información falsa a los investigadores. No hubo estallidos visibles en la sala,
solo la pesada quietud que suele seguir al juicio final. Para las familias, el veredicto no borró el dolor, pero aportó certeza, un reconocimiento formal de responsabilidad. 2 meses después, en marzo de 2022, Chandler Alderson regresó al tribunal para la sentencia. El juez habló de la profunda traición implícita en el crimen, señalando que Bart y Krista habían ofrecido apoyo y estabilidad a su hijo. La naturaleza deliberada de los actos, junto con los intentos de ocultarlos, pesó mucho en la decisión. Chandler fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La sentencia aseguró que pasaría el resto de su vida bajo custodia, un resultado legal acorde tanto al castigo como a la gravedad de los delitos. Fuera del tribunal, el caso dejó ecos duraderos. Para la comunidad de Windsor, rompió las suposiciones de seguridad y familiaridad. Crímenes así obligan a enfrentar una verdad incómoda: la violencia devastadora puede existir tras puertas comunes, oculta bajo rutinas normales. Para investigadores y profesionales legales, el caso subrayó el papel creciente de la forense digital. Servicios de ubicación, comunicaciones electrónicas y análisis de datos no fueron detalles periféricos, fueron hilos centrales que ayudaron a reconstruir los hechos con precisión. En las investigaciones modernas, la tecnología a menudo habla cuando las víctimas ya no pueden. Sin embargo, en esencia, esta historia no trata solo del engaño ni únicamente de avances forenses. Trata de dos personas cuyas vidas estuvieron marcadas por el compromiso con su familia. Bart Alderson era conocido como diligente y confiable, un padre que creía en la responsabilidad. Krista fue recordada por su calidez y presencia constante, alguien que ofrecía apoyo sin dudar. Sus vidas no quedaron definidas por cómo murieron, sino por los años dedicados a quienes amaban. En el después, amigos y familiares eligieron recordar cumpleaños, fiestas, risas compartidas y momentos cotidianos, el legado silencioso que la violencia no puede borrar por completo. Casos como este invitan a una reflexión difícil. Nos recuerdan lo frágil que puede ser la confianza, cómo el engaño sin control puede crecer hasta volverse crisis, y cómo la búsqueda de la verdad, aunque lenta, sigue siendo esencial. La justicia, en su sentido formal, llegó mediante la investigación y el juicio. Pero la sanación emocional avanza a su propio ritmo, a menudo medida no en meses o años, sino en el acto duradero de recordar. Hoy, la casa de los Alderson ya no representa la vida que una vez albergó. En cambio, queda como un marcador silencioso de una tragedia que cambió para siempre a varias familias y estremeció a toda una comunidad. Y en esa quietud permanece un reconocimiento final y sobrio, que detrás de estadísticas y expedientes judiciales hay vidas humanas, cada una con historias que merecían mucho más tiempo del que se les concedió.